Son procesos donde muchas veces cuestionamos a Dios. Y realmente nos cuesta cuando empiezan a tocar nuestro entorno, ¿no? Cuando empiezan cuando llega a nuestra familia. Ninguno nació con un manual de ser padres o esposos, ¿verdad? Escríbanme ahí, yo estoy viendo los mensajes. Para mí esto no es igual como tener las personas enfrente, pero bueno, es algo nuevo que el mismo contratiempo nos llevó a adaptarnos, ¿verdad? Pero todo esto tiene un cambio y todo esto tiene una gracia, porque el Señor hace cosas como quiere, y realmente aquí nos demuestra que Él puso la sabiduría en un hombre o en la ciencia para inventar todos estos medios para podernos acercar a ti en esta mañana. Le doy gracias a Lanza la Red por esta oportunidad. Como lo estaba diciendo ahora rato, es imposible que no vayamos a tropezar, porque siempre va a ser necesario que algo suceda. Pero cuando toca nuestro entorno, cuando toca nuestra casa, realmente nos zarandea fuerte, ¿verdad? Fuerte. Y más cuando venimos con un llamamiento para servirle a Él. Todos venimos predestinados para algo por Dios. Ninguno, te preguntaba ahora rato, ninguno nació con un manual de ser padre o esposos, ¿verdad? Ese es el dicho del mundo. Eso es algo que nos enseñaron en el mundo, porque realmente todos tenemos un manual, solo que no nos gusta o nos lo enseñaron mal, o simplemente no nos lo enseñaron, o simplemente pensamos que nuestro propio conocimiento o concupiscencia podíamos hacer todo, que no las sabíamos todas. Pero en el transcurso de nuestros errores, el Señor, grande en misericordia, nos quiere enseñar ese manual. Y por eso ha enviado trasvasadores, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Lo que pasa es que el ser humano le gusta aprender el manual de dos formas, o por convicción o por trituración. El título de esta enseñanza, como lo decía ahorita Jennifer, es cosas que todo soltero y casada deben saber. Y quiero iniciar con esto, primera de Timoteo 3, y son los requisitos para todo aquel que anhela obispado. Y dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, o sea, el sacerdote o el padre, el esposo, sea irreprensible. Y esta palabra irreprensible viene del griego ameptos, que es una persona sin culpa, sin falta y sin tacha. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y escuche muy bien el 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hay un paréntesis allí que dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. No sea que envanezca. Ok, perdóname. No sé hasta dónde quedaron. Pero bueno, estaba yo leyendo primera de Timoteo 3, y son los requisitos para aquel que anhela ser obispo, sacerdote, marido. Y realmente aquí es donde nos damos cuenta que sí existe un manual, que verdaderamente, así como lo dice allí en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues aquel hombre que quiere ser esposo, que quiere ser padre, que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No vaya a ser que caigamos en condenación del diablo. Y esto es difícil. Esto es difícil porque grandes cosas nosotros pedimos y no nos damos cuenta. Hoy en día
vemos niñas embarazadas de 12 años, hogares constituidos desde temprana edad, y mire lo que dice la palabra, no un neófito, y un neófito es una persona nueva, un niño, y ellos son los que caen en condenación del diablo. ¿Por qué? Porque realmente mi pueblo, como lo dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¡Ay! Yo te echaré del obispado, del patriarcado, de ser padre, de la paternidad. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. Mire qué bonito. Hay momentos en la vida de nosotros donde se fragmenta el corazón. Días anteriores tuve una conversación con Mario, gracias a Dios, tremendo pastor. Y él me hacía unas preguntas. ¿Será que se fue el audio otra vez? Él me hacía unas preguntas y yo decía, wow, yo tengo la solución para esas preguntas. Y yo creo que él diría, ¿usted man quién es? Y esas preguntas sé que más de uno de ustedes la hicieron. Y una de ellas era cómo mantener la armonía en el matrimonio y volverse a enamorar cuando las cosas se ponen mal. Yo tuve un hogar de 17 años, de lo cual me dejaron 3 hermosos hijos, 2 niños y una niña. Pero era necesario que yo pasara una prueba muy difícil en mi vida para poder conocer de Dios. Tengo un hermano, mi hermano menor. Soy el hermano mayor de 6 personitas que conforman mi núcleo familiar, 3 hombres, 3 mujeres. Y mi hermano el menor, pastor de adoración, pastor de la banda Gran Yo Soy. Él hizo el llamado, pero muchas veces uno no quiere oír. Muchas veces uno responde de la siguiente forma: yo amo a Dios a mi forma. Claro, tranquilo, pa, no te preocupes, yo amo a Dios, pero Harry, Dios te ama. No, yo amo a Dios a mi forma. Yo no le estoy faltando a Dios, yo no tomo, yo no fumo, pero yo amo a Dios a mi forma, la verdad. Yo para ir a la iglesia, no, déjenme aquí quietico. Y como lo decía ahora rato, él me decía, Harry, ¿a usted le gusta la guerra, Harry? Yo lo invito, camine, vamos, mire, realmente Dios te ama. Maranata, Cristo viene. Y yo, no, déjenme aquí quietico. Y ¿saben una cosa? Con el tiempo aprendí que cuando Dios te está llamando, así de esa forma, persistiendo en ti, es porque Él quiere evitar algo en ti. Pero a veces uno como ser humano no quiere oír. A veces uno como ser humano quiere hacer las cosas en su propia voluntad. La armonía en mi hogar estaba perfecta para mi concepto. Pero yo no me estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo en mi hogar. Pero Jesús sí. Jesús ya se estaba dando cuenta y Él envió a un trasvasador, envió a mi hermano a hablarme de Dios, pero yo no quise escuchar. 17 años creyendo que yo llevaba un hogar digno. Es más, éramos íconos del barrio, éramos íconos de mi familia, donde nos admiraban porque desde los 15 años estábamos. Y todo fluía. Entré al ejército, al ejército nacional. Y todo para mí fluía en la esperanza del amor, pero en mis fuerzas. Sabía que había un Dios que existía, un Dios que sanó a mi hermano de epilepsia, un señor que simplemente hizo un llamado a este varón, un señor que simplemente le dijo: Oscar, es tiempo, Oscar, ve y llama, lanza la red a tu familia.
Mi hermano le costó procesos, le costó pasar de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Cuando él entendió que la iglesia éramos nosotros mismos, él dijo, voy por mi familia. Y él empezó a golpear y a llamar al uno, al otro, pero todos le respondíamos con la misma piedra: yo amo a Dios a mi forma. Pare de contar. Hasta que llegó un día que teníamos una reunión y yo le dije a mi hermano, listo, vamos a hacer una cosa. La verdad, qué persistencia la suya, yo. Vamos a ir a echar cometa el domingo, vamos a acompañarte a la iglesia. Estábamos toda la familia, vamos a ir a acompañar a Oscar a la iglesia, vamos a ver qué es lo que tanto habla él. Vamos a ir a mirar y de allí nos vamos a echar cometa. Bueno, todos me siguieron la cuerda, todos vámonos, porque yo era el de los planes, yo era el que, bueno, aquí hay un asado, bueno, aquí hay un viaje, y nos fuimos ese domingo. Yo en ese momento iba con la mamá de los niños, con mis niños, y llegamos a la iglesia, toda la familia ese día. Yo era uno de los que razonaba y decía, estos que pasan adelante les pagan para que se caigan. Y es más, yo estaba a la expectativa del supuesto circo, porque para mí era un circo. Para mí era mirar de dónde fluía todo eso. Pero llegó un momento donde yo pasé adelante y comencé a hacer la oración de fe. Después de escuchar al pastor, después de escuchar la voz de Dios por medio de un pastor. No sé qué sucedió en mi vida, pero hubo un clic, ¡tac! Y yo sentí como si me hubieran dado un martillazo en las rodillas y me caí al piso. Y yo, uy, ¿esto qué es? Salimos de allí y pues hasta el momento no he salido de Dios desde ese momento. Aunque en el camino, como lo decía ahora rato, era necesario que vinieran piedras de tropiezo. Era necesario la ofensa, el dolor, era necesario ser probado por mi primer ministerio. A veces no nos damos cuenta y en nuestro primer ministerio tenemos una idolatría. Quizás idolatramos un hijo, quizás idolatramos un esposo o una esposa y le quitamos el lugar a Dios. Mi hermano nos empezó a hablar de un encuentro, de tener ese momento de estar cara a cara con Dios, y él empezó a hacer el proceso de nosotros como tal para entrar al reino. Pero en mi casa se empezaron a mostrar cosas que yo no veía. Y ella empezó a hacer demandas. Pero es que Harry a toda hora llega con una cara de mal genio, llega a regañar a los niños, pero Harry llega, pero Harry. Y yo decía, pero yo me veo bien, yo no me veo mal. Con el pasar del tiempo entendí que yo todos los problemas de mi trabajo los entraba a la casa. Y yo no me estaba dando cuenta que yo llegaba con una cara de puño, así de Angry Bird. Entraba a reventar, a explotar en mi casa. Y se supone que la armonía de mi casa estaba perfecta, porque eso era cada 8 días paseo, cine, restaurantes, y uno cree que con eso uno tiene contentos a todos. Mentira. Lo que nunca me dijeron era que yo llegaba con esa cara. Pero cuando Dios empezó a golpear mi puerta y empezó ella a abrir su corazón, yo dije, wow, ¿qué estoy haciendo? Entonces cuando Él nos toca el tema del encuentro con Dios, yo digo, no, yo todavía no me siento capacitado, y uno siente nervios, miedo, duda, temor, razón. Y bueno, las mujeres de mi hogar, de mi familia, se fueron a ese famoso encuentro. 3 días en un lugar hermoso, y cuando llegaron fuimos a su recibimiento. ¡Wow! Simplemente tremendo cuando yo sentí la transformación de la mamá de mis niños. Y yo dije, ¿qué me le hicieron? ¡Wow! ¡Déjenmela ahí!
Mucho, no la muevan, téngala ahí. Eso es como cuando uno cuadraba el canal de televisión en el televisor antiguo, en la antena. ¡Ey, quieta, quieta! Así está perfecta. Déjemela así. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Decía yo. Y ella llegó diciéndome, Harry, esto es tremendo. Esto es tremendo. Yo no sé por qué antes no lo había conocido. Porque era una de las mujeres que decían, ¿sabe qué? Esos cristianos son ladrones, lo único que quieren es la plata. Esos cristianos lo único que necesitan es dinero. Eso lo decía ella. Cuando llegó, llegó transformada, cambiada. Y yo decía, déjenla ahí, ahí. Le movieron su antena, pero déjenla ahí, déjenla ahí. Yo quiero de lo que ella tiene. Empezó a decirme, Harry, te va a entrar un dinero este año. ¿Y sabe qué me habló Dios en ese encuentro? Que debemos casarnos. Llevábamos 17 años y no nos habíamos casado. Y aquí hay una enseñanza cortita. Yo no sabía qué era el matrimonio, a pesar de que mis padres eran casados. A mí nunca me cogió un padre ni una madre a decirme, Harry, mire, el matrimonio es esto, es lo otro. Nunca. Cuando ya llega y me dice, Harry, Dios mismo en su palabra me confronta y me dice, tienes que casarte. Y sabes una cosa, Harry, el dinero que te va a llegar es para nuestro matrimonio, porque papito lo quiere así. Yo decía, wow, wow, ¿qué le hicieron? ¿Sabe qué? Me gocé toda esa semana a mi esposa en el sentido de amor, ¿no? Esa mujer amorosa que yo estaba esperando, esa mujer que llegó a pedir perdón cuando era yo quien la estaba matando. Y me dijo, tienes que ir a ese encuentro. Y yo, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Nos hablaron sobre las iniquidades o maldiciones generacionales y comprendí muchas cosas de que mis hijos estaban siendo afectados a causa de todas estas maldiciones. Y dije, no lo voy a hacer por mí, no lo voy a hacer por mis padres, lo voy a hacer por mis hijos. Y así sucedió en toda nuestra familia. Me fui con mi hermano, con mi segundo hermano, me fui con 2 cuñados y mi padre. Pero mi padre para llevarlo fue una briega, porque él decía, a mí me ponen la botella de licor al lado y a mí me ponen a Jesús, yo cojo la botella de licor, a mí no me cambian la religión y no me la cambian y no me la cambian. Con el tiempo, yo no sé Dios ya qué estaba haciendo en mi vida y yo duré 3 horas hablando con mi papá para convencerlo para que fueras en ese encuentro. Y no quiso, porque aún el espíritu no habitaba en mí. Pero llegó la mamá de mis hijos, llegó sus hijas que también venían de encuentro y lo cogieron, papá, mire, y rompieron ese cristal. ¡Pra! Cuando tú tomabas, yo fui abusada por tus amigos. Cuando tú tomabas, la droga entró a la casa. Y en ese momento, cuando lo vimos quebrantarse, romperse, ese yugo, mi papá dijo, no más, ya no más, no me digan nada más, yo me voy para el encuentro. Y nos fuimos todos. ¡Wow! Tremendo en ese encuentro. Y voy a contar solo mi testimonio. Yo la verdad iba a la expectativa de lo que se fuera, pero listo a recibir. Iba preparado a sacar todo eso que yo tenía y que no sabía, que no podía ver. De mi vida salió muerte, de mi vida salió brujería, de mi vida salió violación, de mi vida salió una falta de perdón y de mi vida salió simplemente lo que tenía que salir, esa falta de fe. ¿Cuándo? Cuando yo veo un hombre que sobrenaturalmente lanza 4 manes al tiempo, y digo, wow, esto no es normal, no, me tengo que meter, yo lo voy a hacer, yo voy a pelear, voy a luchar por mis hijos. Cuando Dios toca las estructuras de mi corazón y me dice, hace mucho tiempo te estaba llamando, pero tú no quisiste oír. Y yo, ay, Dios mío. En ese momento nos dieron una charla donde dicen, aprenda a ser hombres. Y nos enseñan que nosotros estábamos matando a nuestras esposas, a nuestra mamá, a nuestras hijas.
Y todos se preguntarán, ¿pero por qué? Uno cree estar haciendo bien y no nos damos cuenta que nuestros hijos, en la parte femenina, hija, son como aquellas maticas en las esposas, en la mamá, que necesitan ser regadas, que necesitan ser consentidas para que se pongan hermosas, pero a veces con una sola palabra se va marchitando. Y a veces cuando yo entraba a mi casa de mal genio porque venía con las cargas de mi trabajo y aparte de eso con todas las quejas que habían sucedido en la casa, yo entraba era a golpear, entraba a destruir, pero con mi rostro. Y entraba con un rostro de carepuño. Entraba con un rostro malhumorado, contestando con 3 piedras en la mano y al rato sonriendo. Desequilibrando la vida de mi hija, de mi mamá y de la mamá de los niños. Pero cuando Él me muestra todo esto, digo, no, Señor, perdóname. Perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Terminó el encuentro, llegamos, en el altar le prometí matrimonio, le pedí perdón a mis hermanas, a mi mamá, a toda la parte femenina, a mis hijos. Y empezó mi proceso. El Señor a mostrarme los errores que yo estaba cometiendo en mi hogar. Porque a veces uno cree que con solamente llevar y llevar y llevar, uno cree que está haciendo bien. Pero nos equivocamos cuando no nos damos cuenta que allí hay que darle el valor a la mamá, hay que darle el valor a los hijos, pero sobre todo hay que darle el valor a Dios en un hogar. Pero yo no lo sabía, y no porque no tuviera el conocimiento, sino porque no quería, porque muchas veces mi mamá y mi hermano golpearon mi casa para que Jesús entrara, pero yo no quería, lo quería hacer en mis fuerzas. La armonía de mi hogar en ese momento se zarandeó muy fuerte, a tal punto que entramos en un ayuno de Daniel de 21 días. Y en medio de ese ayuno, para mí era el primer ayuno, lo hice con solo fruta. Y no sabía que se podía hacer otras cosas, pero bueno. Pero en medio de ese ayuno descubrí una infidelidad. Y empezó mi proceso de trituración, porque yo no quise seguir congregándome. Después del encuentro yo creí que yo ya era libre, que la verdad yo ya era salvo, que la verdad yo ya había restaurado mi hogar, que la verdad ahora sí iba a ser todo en amor, pero la verdad yo ya no quería ir más a la iglesia. Eso era la verdad. Porque yo dije, ya me limpiaron como el médico, me quitaron el dolor de la muela y ya, ahora vuelvo a sonreír como antes, sin dolor. Mentira. Cuando Dios empieza a mostrar esa opresión en el pecho, ese sentir de que algo está sucediendo en mi hogar, y yo le rapo el celular y veo una conversación fuerte, donde ella con un hombre, también militar, está hablando cosas obscenas. Y yo decía, no, porque a mí, ¿por qué me pudo pasar eso a mí? Yo de mi casa a mi trabajo, yo llevo el pan. Gracias. Y cuando la descubrí, yo decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué? Si yo de mi casa a mi trabajo, yo no tomo, yo no fumo, yo no soy perro. ¿Por qué a mí? Y ella me decía, es que usted no entiende que yo ya no lo amo. ¿Usted no entiende? Yo decía, pero ¿por qué me dices eso? Son 17 años, son 3 hijos. Pero usted me mató. Usted nunca valoró lo que había en su casa. Yo, perdóneme. ¿Qué hice yo? Perdóneme. Y con el tiempo, el Señor empezó a mostrarme más cosas, a tal punto de que entró una destrucción en mi hogar.
Y este hombre era un compañero de ejército y empezó a salir con ella. Yo lo confronto y él me dice que no tienen nada, que son simplemente amigos. Los descubro, lo golpeo delante de todo el mundo porque deshonró mi vida y le gritaba delante de todos: este dolor que yo siento no se lo deseo a nadie, porque este hombre destruyó mi vida, destruyó mi hogar, mis hijos. Y aún así yo empecé a pelear por mi hogar. Yo empecé a arrodillármele con lágrimas de cocodrilo, a decirle: perdóname, perdóname, si te maté, perdóname. Y ella me decía: yo ya no lo quiero, yo ya no lo amo, yo nunca lo he amado. Y empezó a escupirme la cara. Yo no la tocaba. Pero hubo un momento donde ella llegó con él en la moto a la casa. Y en ese momento salió mi hija y le dijo: mamá, eres una mentirosa. Es una mentirosa. Y yo: ¿qué pasó acá? Y yo me subí para donde mi hija y le dije: mamita, ¿usted por qué le hizo eso a su mamá? Porque mi mamá me dijo que hace 3 meses que ella ya había terminado con ese hombre. Y yo me bajé y le dije a ese hombre: no era que no tenía nada con ella. Y el hombre ya enfrentado, porque uno se siente sin fuerzas en ese momento, pasmado, aunque la ira, el dolor intenso, quisiera uno matarlo con sus propias manos. Yo quedé desarmado y yo me le fui encima y le dije: ¿sabes una cosa? Es una muy buena mujer, respétela, valórela, cuídela. Yo la cuidé 17 años, se la entrego, así tal cual, y me devolví. Pero cuando ella ingresó a la casa, yo le tiré un celular por la cara. Mentirosa, falsa. Hágame lo que quiera a mí, pero no a mis hijos. ¿Cómo lo puede traer? ¿Cómo puede mentir? Entiéndalo, yo ya no lo amo, yo no sé qué. Deme tiempo, usted es el que se tiene que ir de la casa. Yo no me voy a ir, yo no la embarré, en fin. Y empieza uno a sacar excusas y perdóneme, y arrodíllemele, y grítele, clámele. Pero le clamaba a una mujer, pero no a Dios. Con el pasar del tiempo, ella siguió saliendo con él y yo ahí. Yo veía cómo salía y llegaba. Hasta que una vez yo dije: no puedo seguir más así. ¿Qué pasó en mí? Mi familia no sabía nada. Porque eso era como un luto. Eso era como un luto. Mi familia no supo nada en ningún momento. Yo quería vivir solo el dolor para no contaminar a otros. Cuando llegó el momento, me llegó un día 3 de la mañana borracha y empezó a llamarlo a él se encerró en el baño y empezó a llamarlo: perdóname, perdóname, yo quiero estar contigo, yo te pago, yo te doy, yo esto. Y yo: no, ¿qué es esto? Yo sentía que el enemigo me comía por dentro. Yo decía: no puedo seguir así. Ya de tanto dolor, yo dije: no más, voy a hablar con mi pastor, voy a hablar, necesito sacar esto que tengo acá, me estoy llenando de basura, me estoy llenando de odio, de rencor, de venganza. La armonía de mi casa se acabó. Debo ir a otro encuentro, así. Y así fue. Me fui para otro encuentro, todo el mundo me decía: tranquilo, Harry, no se preocupe, cuando llegue va a restaurar su hogar, sus hijos van a estar ahí, su esposa va a estar ahí, tranquilos. Y efectivamente, cuando yo llegué a ese encuentro, Dios me mostró que ya no había nada que hacer por desobedecer, por no escucharlo. Proverbios 1 del 23 al 33 se cumplió. Él me mandó llamar, Él me habló, pero yo no quise oír, me fui tras de consejos de amigos, quise hacer mi propia voluntad, y cuando quise venir a golpear, Él ya no me escuchaba. Si yo hubiera permanecido, no tendría temor de ese día. Y yo dije: ya no hay nada más que hacer acá. Llegamos nuevamente, el recibimiento, efectivamente estaban allí. Les dije: no más, cojan el carro, vámonos. Yo no tengo que testificar nada, vámonos. Porque en ese momento mi hija me miró y me dijo: no, papá, no. Y yo dije: no, nos vamos.
Y yo le dije a ella, respete su casa, respete su hogar, respete a Dios, respete, respete, respete. Respétese a sí misma y respéteme a mí, pero usted se tiene que ir. Y ella quebrantada me decía, Harry, yo sé que estas palabras que me estás diciendo no provienen de ti, sino de Dios. No proviene de ti, sino papá me está a mí reprendiendo, y llorando me lo decía. Y yo decía, no, espera, perdóname, no te vayas. Me decía, no, yo debo de irme porque yo estoy con él y lo amo. Deme 15 días y yo me voy. Yo, wow. Cuando llegamos a la casa, la niña me dijo, papá, estuvimos el fin de semana viendo el partido de Colombia con él, nos sentimos mal. Ya no quiero a mi mamá. Yo, no digas eso. Tu mamá puede ser lo que sea, pero es tu mamá y tiene que amarla, valorarla, respetarla. Y siempre se los he inculcado a mis hijos. Pasaron los 15 días y ya se fue a vivir con él. Y empezó mi proceso. Comenzaron otra vez los discipulados. Y yo dije, no, esta vez no me quedo atrás. Voy a ir al posencuentro de una, voy a instruirme. Cuando yo fui, empezaron a hablar sobre todos estos temas, sobre el perdón, sobre las ofensas, sobre la raíz de amargura, sobre inclusive brujería, hechicería. Y yo empecé a comprender muchas cosas que por causa mía había permitido que entraran a mi hogar. Yo no quise obedecer la voz de Dios cuando Él golpeó a mi casa. No quise instruirme en la palabra para mantener mi liberación, mi sanidad, mi salvación, mi hogar especialmente. Dejé de cultivar lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Recibí un castigo severo. Y ella también. ¿A causa de quién? Mía. Y todos se podrán decir, uy, pero ¿dónde está su ego? ¿Dónde está su orgullo? ¿Dónde está? Aquí con Dios no hay ego, no hay orgullo. Aquí simplemente es de reconocer. Una palabrita tan pequeña que se lee al derecho y al revés, para entender que debemos reconocer que cometimos un error. Idolatré quizás a mi esposa. No quise obedecer la voz de Dios, Él buscando su posición en mi hogar para que no se destruyera. Envió a mi hermano, a mi mamá, al vecino, a muchos, para Él entrar, y yo no le quise abrir la puerta. ¿Y qué sucedió? Al pasar el tiempo, yo trabajaba, escoltaba, porque escoltaba a un general, lidiaba con mis hijos, con tareas, con almuerzo, con desayunos, con ropa, con aseo, con un local que tenía. Me volví un 8, mi cabeza no podía más. Cuando hubo un momento como de 5 minutos que sentí que mi cuerpo se retorció. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Mi hija me vio en el piso tirado y me dijo, papá, cálmate. Y yo llorando le dije, no, yo no quiero. O sea, yo en ese momento le refunfuñé a Dios, le hice una pataleta, le dije, no, Señor, no me vayas a enfermar. Señor, perdóname, porque estaba lleno de odio, de rencor, de ira, de enojo, con una sed de venganza. Y mi cuerpo ya estaba siendo afectado. Cuando en una clase del perdón me dijeron, perdonar significa liberar, soltar y dejar ir. Y si tú no perdonas, Dios no te perdona. Yo ya llevaba como 3 meses solo y yo empecé a entender lo que Dios me estaba hablando, lo que Dios quería que yo hiciera. Y a esos 3 meses ella volvió al hogar, arrepentida. Harry, yo quiero volver, este hombre me maltrata. Eso no es vida, nadie me quiere como usted. Y yo le dije, bueno, vamos con toda. Y la recibí de nuevo en la casa. Fue peor porque ella no había vuelto a Dios, sino al hombre. Y el proceso de ella empezó allí.
Yo creí estar haciendo bien porque el perdón lo lleva a uno a, literal, a volver. Pero acá hay un error. A mí no tenía que convencerme, tenía que convencer a Dios porque ella ya había estado en el encuentro. Fue más fuerte ese regreso de ella porque le tocó volverse a ir con él y para mí fue más duro ese momento. A tal punto que ya empecé a entender lo que Dios quería hacer conmigo y empecé a servir. Empecé a ir todos los domingos, empecé a ir todos los miércoles, empecé a hacer. Y yo, Señor, mi mirada está puesta en ti. Ella se fue a vivir del todo con él. Yo continué con mi proceso. Y en una ocasión los niños me llamaron un viernes: papá, tenemos hambre, papá, tenemos tarea, tenemos miedo, papá. Y yo estaba de servicio en ejército y me escapé, me fui. Me escapé en la camioneta blindada, armado hasta los dientes. Y yo, Dios mío, que no se den cuenta, atendí a mis hijos, hice tareas, hice oficio, les dejé almuerzo, me fui otra vez para mi trabajo. Pero uno cree que cuando usted está con Dios, nadie lo va a ver. A los 15 días se dieron cuenta y me dijeron: Harry, gracias por su servicio, pero usted se va para Arauca. Y yo, no, ahora mi trabajo, primero ella, ahora mi trabajo. Y dije: no, ¿sabe qué? Yo me retiro del ejército, me voy como mercenario, yo no voy a regalar mi vida por allá, yo me voy como mercenario. Pero aún así yo seguí yendo a la iglesia y Dios empezó a hablarme, y yo, no, sabe que nadie me va a separar de Dios, nadie. Me pegué una enamorada de Dios, yo me apasioné por servirle y entendí que para mí eso era mayor, para mí era grande. Dios mío, tiempo. Es un testimonio muy grande, pero lo voy a tratar de recortar. Pero con el tiempo entendí que el servicio estaba haciendo en mí un cambio, una transformación. Y cuando llegó la hora de irme para Arauca, Dios respondió mis oraciones y me recibió por teléfono un amigo coronel que había estado conmigo en el Sinaí años anteriores, que le había pasado una misma historia que yo, y me dijo: no, usted no puede haberle pasado eso, no, Harry, a usted no, ¿sabe qué? Quédese allá. Y empiece a hacer el enlace del Bitter en Bogotá. Y me quedé sirviéndole a Dios y me quedé cuidando a mis hijos, pero trabajando en ejército. Ganaba prima de orden público como si estuviera en una guerra, pero yo no entendía, hasta que lo entendí, de que mi guerra ya no era contra sangre ni carne, sino que mi guerra empezó a ser espiritual. Y empecé una guerra espiritual. Por mis hijos, por Dios, por mis hijos y por mi vida. Y aún así lloraba por la salvación de ella. Cuando yo entendí el perdón, que era soltar la ofensa que estaba llenando mi vida de amargura, de tristeza, de dolor, cuando yo entendí el perdón, el Señor prueba el perdón. Y me llamó ella como a los 6 meses, 7 meses, qué sé yo: Harry, lo que pasa es que John, que era el compañero de ejército, quiere hacer un negocio con usted. Yo le dije: claro. Miré al cielo y le dije: Señor, esta es la oportunidad de mostrarte que yo ya perdoné. Dígale que nos encontremos los dos. Y nos sentamos. ¿Está usted seguro de lo que me está pidiendo? Le dije: sí, yo no le voy a hablar de amor, vamos a hablar de negocios. Y así fue, fui, los recogí, nos fuimos para Centro Mayor, se sentó él a un lado, ella al otro, todos asustados, nerviosos, todos asentados, nerviosos. Y yo les dije: tranquilo, aquí está Dios en medio. Yo no vengo a hablarles de amor, sino de Dios. Y si son las cosas de Dios en los negocios, si no, no. Pero quiero que entiendan una cosa: no forniquen más. Cásense, porque fue el error que yo cometí en mi hogar. Cásense. Y le decía yo a ella: mira, tú conociste de Dios, búscale. Mi hijo, él también es cristiano. Y nos vamos a ir para Cali porque la mamá es cristiana y no sé qué. Yo, bueno, listo. Yo los llevo a la terminal. Y por el camino, y yo les iba hablando, iba predicándole de Dios, iba colocando adoración. Y en el momento que los dejé en el terminal, yo sentí como que solté un peso de mi cuerpo, como que quité una maleta, un yugo, como que algo hizo clic en mí y se cayó.
Y en el momento que me subí al carro coloqué la adoración y estaba esa canción que dice: no hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies. Y yo empecé a clamarle y decirle: Señor, gracias porque sentí que algo salió de mí. Gracias, Señor, porque ese muerto que estaba echado encima mío se fue. Gracias, Señor, porque ahora sí empiezo a servirte con un corazón limpio, con un corazón resplandeciente. Ahora sí te voy a servir en espíritu y en verdad. Y me volví el director de encuentros en esa época. Y empecé a servirle y servirle y servirle. Y empezó el Señor a proveerme. Y empecé a subir y a escalafonarme. Y yo decía: Dios mío, qué cosas tan bonitas cuando yo perdono. Me decía: es que si no hubieras perdonado, fácil, yo no te perdono. Señor, métela en el hoyo de tu mano, haz que te conozcan una vez más, sálvala. Es la mamá de mis hijos, cuídala. Yo cometí un error, yo no la valoré. Y es aquí donde vienen aquellos pequeños tips. Yo estaba siendo probado, como lo dice la palabra en 1 de Pedro 1:7. Y me gusta en la Nueva Traducción Viviente, dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Qué sucedió allí? Mi fe fue probada. Pero cuando yo conocí de Dios, cuando verdaderamente quise cogerme de su mano y no soltarme, el Señor empezó a proveerme mi paz, gozo, tranquilidad, paciencia, mansedumbre. Los frutos del Espíritu empezaron a entrar en mí. Pero aquí no termina el proceso. Yo comencé a entender los errores que yo había cometido con ella. Y nunca fui un hombre de sentarme a la cama y decirle a ella: venga, hablemos. Y tener un diálogo asertivo. Nunca tuve si no tuve una comunión con Dios, menos con ella. Por eso la palabra en 1 Timoteo lo decía clarito, clarito. El hombre que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo pretende gobernar la iglesia? Y yo dije: wow, Dios mío, perdóname, porque yo mismo me encargué de destruir. Un diálogo asertivo hubiese transformado la atmósfera de mi hogar en ese momento. Un diálogo asertivo hubiese sacado toda esa basura que había en mí, porque nosotros los seres humanos somos una caneca de basura, que nos llenamos minuto a minuto, segundo a segundo y explotamos sin darnos cuenta, causándole daño a 360 grados los que viven dentro de la casa o por fuera. Y lo único que necesitamos es ser escuchados. Lo único que necesitamos es un diálogo asertivo. Ese diálogo que te sientas al frente de tu esposo o de tu esposa y le dices: mira, la verdad, a mí no me gusta que ronques en la noche. Y esa persona le contesta: mi amor, está bien, voy a ir al médico, voy a mirar qué me pasa, o de pronto estoy durmiendo mal. Voy a tratar de cambiar, diálogo asertivo. Pero mi amor, a mí tampoco me gustas que por la mañana se levante y lo primero que haga es gritar a los niños: me despiertas. Y ella contestar: tranquilo, mi amor. El diálogo asertivo es aquel que tú das, pero cambias también. Y lo haces con amor, porque el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados, multitud de errores. Pero cuando tú lo haces con amor, en el diálogo, es como tener esa comunión con papá. Es lo mismo, tener esa intimidad con amor, algo preparado. Pero en la noche el marido empieza: venga, ¿usted por qué no quiere estar conmigo a toda hora que está cansada, que le duele la cabeza? ¿Qué es lo que tiene? ¿Es que tiene mozo o qué? Nunca tuvimos un diálogo asertivo. Si teníamos un acto de intimidad, era en borracheras. Dizque para sentirnos bien.
cuando debimos de habernos sentado en la cama, porque la cama no se hizo solamente para dormir, sino para tener un diálogo asertivo de lo que pasa en el día en nuestro hogar, no una llamada, mire que el niño está haciendo tamales, y usted llegue con una cara de puño. No, también cometemos errores en el hogar como mujeres, como esposas, cuando lo único que hacemos es cargar a nuestros maridos en su trabajo, y él cargado en su trabajo, y llegas a explotar en la casa, a sacar todo ese estiércol y basura que se llenó. Pero cuando hay tiempo para todo, se sientan a la mesa y se dicen las cosas face to face, con amor. Cambia esto, hay que modificar esto, hay que pagar esto. Las finanzas es algo muy importante en un hogar, porque el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo pretende gobernar la iglesia? El que tiene una casa dividida no prospera. Pero es que los dos trabajamos, los dos tenemos que aportar. Pero es que yo trabajo y usted no. Pero es que a mí me toca duro y a usted aquí en la casa encerrada cuidando a los niños. Diálogo asertivo allí también. Tomar una hoja, un cuaderno, colocar los ingresos y los egresos. Lo que tú ganas y lo que tienes que gastar. Y a veces gastamos más de lo que ganamos. Diálogo asertivo. Y nunca lo hicimos, porque no nos lo enseñaron. Hay momentos donde nuestros hijos empiezan a ver que nuestro hogar empieza a desfallecer y ellos también replican lo mismo. ¿Saben una cosa? Los hijos hacen lo que ven a su padre o a su madre, porque se crecen con esa mentalidad, se crecen con ese odio quizás hacia una mamá o hacia un papá. ¿Por qué? Porque no hay respeto. Respeto. El respeto en un hogar es muy importante en todas las áreas, hasta para ir a tener una intimidad. Respeto, tolerancia, comunicación. Nos faltaba tanto, pero a mí nunca me lo enseñaron, porque yo nunca descubrí el manual, porque a mí me trataron de mostrar el manual y no quise escuchar. Y yo pensé que estaba bien. Y yo creía en mis fuerzas que con llevarla al cine, sacarla a pasear, con hacerle y deshacer, todo estaba perfecto. Pero se nos olvida aquella canción del mundo inclusive, y perdónenme, que dice, sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, llévale la comida a la cama. Dejamos de hacer lo que hacíamos cuando empezamos a enamorarla o a enamorarlo. Porque el hombre también vive del amor y del respeto, no solo la mujer. Y dejamos de tener esa intimidad tan amorosa que nos envolvía en todo momento. Si yo no intimo con Dios, pues menos con ella, porque no lo sabía. Y no podemos decir que por falta de conocimiento, porque la palabra está allí. Dios mandó un trasvasador y no podemos decirle, Señor, pero no es mi culpa. La culpa es nuestra, porque nunca quisimos oír, porque quizás el mundo nos tenía cegados, porque nos fuimos en alegrías mundanas, porque nos gustaba más el gozo del mundo y no el de Dios, porque lo único que sabemos es juzgar y justificarnos en la palabra. Pero cuando tú tienes una ofensa, es algo muy tremendo en nuestras vidas, porque la ofensa en sí trae estiércol. La ofensa trae veneno. Mira, escucha esto. La ofensa en nuestra vida nos lleva al odio y a pensamientos de venganza. Quizás devolviéndonos a revolcar nuestro pasado, a buscar al amigo, a la amiga que nos dijo bonito o bonita en un pasado y hoy en día ellos ya están casados, pero yo no me fijé en ellos. Pero estoy revolcando mi pasado porque mi marido no me da lo que yo necesito. Pero es que yo trabajo y usted no. Si usted es el esposo y está trabajando y su esposita está en la casa, créame que más grande es el trabajo del hogar. Créame, que es allí donde como esposo usted tiene que darle hasta para las toallas higiénicas, hasta para el esmalte, para irse a arreglar, para ponerse bonita. ¿Quiere su esposa bonita? ¿Quiere su esposa hermosa? Invierta en ella. Invierta en ella. Es la mejor inversión que uno puede hacer. Invertir en su hogar. Invertir en sus hijos. Y sabe una cosa, Dios le multiplica esa honra que tú estás haciendo en tu hogar.
El perdón, la ofensa, simplemente nos cauteriza la conciencia. Y ya no nos importa lo que digan. A mí no me digan nada. No creo ni siquiera en Dios. Porque ¿dónde estaba Dios cuando me separé? ¿Dónde estaba Dios cuando este hombre me golpeaba? ¿Dónde estaba Dios cuando abusaron de mí? Cauterización de la conciencia. Y con el tiempo se genera una iniquidad sin darnos cuenta, una maldición, trayendo enfermedad, locura y muerte a nuestra vida o a la de nuestros hijos. Por eso Oseas, la palabra en Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios mío, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Claro, el Señor dice, claro, yo te perdono, hijo. Pero si tú perdonas la ofensa. Porque Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes mi Padre Celestial. Aunque perdonar no sea fácil, aunque duela. Pero sabes una cosa, es por amor a sí mismo. Perdona, aunque no te perdonen. Lo importante es que hay un presente de que tú ya perdonaste, aunque esa otra persona no te perdone. Tranquilos, llegará todo a su tiempo. ¿Por qué debo perdonar esa ofensa a otro? ¿Por qué tengo que perdonar que mi hermano peque contra mí tantas veces? Por amor. Por amor. Por amor tienes que hacerlo para que tus hijos no reciban esa ofensa. Porque cuando nosotros ofendemos a alguien de nuestra familia o de afuera, nuestros hijos están viendo y están recibiendo, llenándose también de esa raíz de amargura, y cuando crezcan serán enemigos de tus enemigos. Perdona por amor, porque mayor es el amor de Dios, que te perdonó a ti, que envió a su Hijo unigénito a la tierra por amor al mundo, para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo estuviéramos diciendo hoy, Señor, perdóname, porque he pecado no contra una persona, sino contra ti. Porque mayor es el amor de Dios, que entregó su vida por mí y yo no me di cuenta. Un fariseo se le acercó a Dios y le dice, pero ¿cómo lees? Le dice Jesús, ¿cómo lees? Ama a tu prójimo como a ti mismo y a tus enemigos. Y ama a Dios sobre todas las cosas. Muchas veces estos pequeños tropiezos vienen por nuestro llamamiento. Quizás Dios nos probó nuestra fe para ver si era auténtica. Y aunque digas que el dolor solamente es tuyo y que nadie más sufre lo que tú vives, escucha esto. Primera de Pedro 5, del 5 al 10. Primera de Pedro 5, del 5 al 10, en la Nueva Traducción Viviente. Y todos vístasen con humildad en su trato los unos con los otros. ¿Por qué? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuidará de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Al quien está, el que esté mal parqueado, él se lo lleva, así es fácil. El que tenga una ofensa, un rencor, ese es un hijo del diablo. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia, escúchenlo, recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen hoy aquí en Lanza la Red de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayas sufrido, escúchalo, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y eso hizo Dios conmigo.
empezó a formarme, empezó a restaurarme, empezó a sostenerme, empezó a fortalecerme y me afirmó sobre un fundamento sólido que es su Hijo Jesucristo en la tierra. Y allí empecé a perdonar y empezaron a perdonarme y empecé a fluir. Hoy en día tengo una gran amistad con la mamá de mis hijos, a tal punto que llegó un momento donde ella llegó aquí a la casa y se sentó y contó todo lo que ella vivió hace 7 años desde que se fue. Empezó a contar sus tristezas, sus amarguras, con lágrima en mano, con su corazón desnudo y diciendo: perdónenme, perdónenme, perdónenme porque causé daño, perdónenme porque mis consecuencias también alcanzaron a mis hijos, perdónenme. Y fue un momento tan espectacular que el amor de Dios empezó a cumplirse allí y el corazón de los padres volverá a los hijos y el corazón de los hijos volverá a los padres por simplemente haber pedido un perdón genuino. Y hoy en día tienen un amor hacia su mamita y su mamita hacia ellos tan grande que hizo Dios algo tremendo con ella y la llevó a consumar el matrimonio en Dios y hoy en día está con Dios sirviéndole. ¿Qué hizo Dios? Yo no quise accionar, pero ella en su dolor accionó. Y el Señor la zarandeó, pero descubrió que sin Dios no éramos nadie. Y era el consejo más sabio que les daba a mis hijos: valórense. Valoren lo que Dios está haciendo con ustedes cada momento, pero no se suelten de su mano. Porque para mí fue muy difícil y me tocó esperar 7 años para que Dios me volviera a restaurar, para que Dios me volviera a sostener, para que Dios me volviera a fortalecer y me afirmara sobre su fundamento sólido, Jesucristo. Su mamita dando un gran testimonio y yo diciéndole: Señor, gracias. Gracias porque mayor es el amor, mayor es el que está dentro de ella que el que está en el mundo. ¿Y en dónde quedó su odio y su ofensa? Señor, yo también perdoné. Porque ella me preguntó: Harry, yo te causé mucho daño, perdóname. Y llorando como un niño chiquito a lágrimas, le decía: sí, pero mayor es el amor de Dios y yo ya te perdoné. Y estoy feliz de que ella le esté yendo bien en este momento de la mano de Dios con su esposito. Y yo ahora soy la esposa de Dios. Él es nuestro esposo. Sírvale. Sírvale en todo momento. Predique el evangelio. Predique el ministerio del arrepentimiento. Y sabes una cosa, Él te restaurará. Y aquí termino. Te sostendrá, te fortalecerá y te afirmará sobre un fundamento sólido. Salmos 1:3. Y serás como árboles plantados junto a las corrientes de aguas, que su hoja no cae, sino que reverdece, y que todo lo que tú haces prosperará. Tus hijos no se perderán cuando tú estás en las manos de Dios. Tu hogar no se perderá cuando tú estás en las manos de Dios. Y hoy te estoy aconsejando, varón, y aunque tú estés soltero, aunque tú estés solito, qué tremendo es que tú entres y conozcas el amor de Dios. Qué tremendo es que tú entres y te apasiones por servirle a Él. Qué tremendo es que tú te enamores y digas: así como yo amo a Dios, yo quiero amar a mi esposa también. Así como yo tengo una relación con Dios, quiero tener una relación eterna con una mujer. Y no se encargue, mire, sabe que no haga soltero, sabe que no haga la persona que está sola. No amarre en un corral a varias, porque estás dañando el propósito de muchas. Dice la palabra claramente que el que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová, el favor divino. Por eso, alinea bien tu espíritu. ¿Cuándo es la voluntad de Dios en esto?
Es un clic que se siente. Cuando tú primero convenzas a Dios, Él en este momento estará en el cielo diseñándote la idónea o el idóneo que te acompañará en este ministerio santo, limpio y sin mancha, para ser tú y tu casa servidores de Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque tú eres mayor que todas las cosas que están sobre la faz de la tierra, porque tú estás en los cielos y nosotros en la tierra, y mayor es el amor de Dios que entregó su vida, la vida de su Hijo por amor. Hoy entregamos nuestra vida por amor a nuestros hijos, pero sobre todo por amor a ti, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, a cada familia representada en Lanza la Red, y hoy es Jesucristo el que está lanzando la red y te dice: boga mar adentro. Y verás que entre más profundo tengas conocimiento en Dios, se multiplicarán las riquezas de tu casa. Y no temas, porque Él te dará la sabiduría para hacer las riquezas. Pero es tiempo de tener una comunión con Dios y en tu hogar, asertiva, donde el cambio sea radical y sin titubear, sin razonar, porque es por amor, por amor. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús y por medio de la sangre del Cordero, esa sangre que emana más que la de Abel. Hoy le quito la cabeza al que esté causando división en tu casa. Hoy quitamos la cabeza de Jezabel que viene a destruir los hogares, porque está escrito en la palabra de Dios que en el monte Jezreel los perros se la comieron, y está escrito en Primera de Reyes 21:23. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy declaro que hay sanidad, Señor. Hoy declaro que hay milagros. Hoy declaro que hay, mejor dicho, Señor, hoy profetizo que hay un milagro creativo en aquella mujer que está padeciendo de dolores. Hoy declaro que hay un milagro creativo en aquellas finanzas que estás pidiendo. Pero escucha esto: siempre y cuando tú perdones, siempre y cuando sueltes y dejes ir y te arraigues de la fuente de la vid, porque nosotros somos los pámpanos. Padre amado, gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Toda la gloria sea para Dios. Allí donde tú estás, dale un fuerte aplauso al Padre, porque será cosa tremenda lo que Dios hará contigo, y no te soltará hasta cumplir su promesa en tu vida. Bendiciones para todos y que tengan un inicio de semana sobrenatural en el nombre de Jesús. Bendiciones.